de literatura aquí con el lector anónimo y bueno, el día de hoy volveré a hablar de uno de mis autores favoritos, uno que me encanta, que me agrada y que ya hemos tenido el gusto de comentar por aquí parte de su obra, y me refiero a Roald Dahl, este autor principalmente de libros infantiles que sin duda alguna ha trascendido más allá no solo de la literatura, se ha vuelto parte del cine, de la televisión, del teatro y hasta de la cultura popular. Y es por eso que el día de hoy voy a hablar de Charlie y la fábrica de chocolates. Es quizá la obra más famosa de este autor, un libro que, aunque jamás lo hayas leído, conoces la historia, todos sus elementos se han vuelto icónicos, todo lo referente a este libro de una u otra manera ha estado presente en, en la cultura pop. Ha tenido varias adaptaciones, ha sido llevado al cine, ha sido llevado al teatro, ha sido referenciado en muchas series, películas, e incluso en la vida cotidiana. Y de hecho, hasta hay una fábrica de dulces Wonka. Entonces, aunque jamás hayas leído el libro o visto una película, quizás has comido alguno de sus dulces, los venden en muchas tiendas. Entonces, es de esos pocos casos donde una historia ahora sí que sobresale de las páginas y se vuelve parte de la vida de toda una sociedad. Y bueno, ¿qué puedo decir de este libro que no se haya dicho ya? Es una historia muy famosa, es una historia que todos hemos conocido, es una historia que les digo, sabemos de principio a fin de qué va sin haber leído la novela. De hecho, hay gente que ni siquiera sabe que está basada en un libro. Esta historia se le ocurrió a Dahl en su juventud, cuando él trabajaba, creo que era contador en una fábrica de chocolates, obviamente muy alejada del concepto que maneja el personaje de Willy Wonka, que es quizás su personaje más icónico. Y un día trabajando llegó a su casa y le empezó a ocurrir una historia sobre un niño que se perdió en una fábrica de chocolates, pero una fábrica que era mucho más maravillosa, mucho más mágica, y poco a poco fue convirtiéndose en este libro que todo el mundo conoce, que a pesar de ser sencilla la historia, la trama muy simple, sobre un niño que se gana la oportunidad de visitar la fábrica de chocolates de sus dulces favoritos, y que, bueno, sabemos que adentro vive una serie de pruebas junto con otros 5 niños que se han vuelto también parte del imaginario colectivo, que son Augusto Gloop, Maite B, Violeta, ese fue el nombre, y Veruca Salt. De hecho hay una banda que se llama Veruca Salt en honor al personaje, porque les digo, este libro de Roald Dahl sin duda ha maravillado a tantas generaciones, a muchos niños hemos crecido con la historia, con las películas, su música, todos los detalles de este libro han sido sin duda maravillosos y se volvieron parte de quienes lo han conocido, independientemente del medio por el que lo hayan conocido. ¿Y qué puedo decir de este libro? A mí me encanta, es un libro que he leído un par de veces, me gusta. Roald Dahl me parece el mejor autor infantil de todos los tiempos. Su narrativa, su forma sencilla, la forma en que recupera la esencia de los antiguos cuentos de hadas y los moderniza. Sus historias me parece fascinante que, aunque tengan casi 50 o 60 años de haber sido publicadas, se siguen viendo tan actuales, siguen estando tan vivas entre el público. El próximo año, de hecho, va a salir otra película inspirada en Willy Wonka. Entonces, este libro, ¿qué puedo decir que no se haya dicho ya? Me encanta como Dahl, que mucha gente no conoce esa faceta de él, pero él, además de novelista, fue guionista, fue director de teatro, y lo que más le encantaba a él era la poesía. Hizo muchos libros y antologías de versos para niños, también de otro tipo, pero principalmente para niños. De hecho hay un libro de él que se llama Cuentos en versos para niños perversos. Y aquí combina un poco de eso, lo que nosotros hemos conocido las canciones de los Oompa Loompas. Aquí son como pequeños poemas que hablan acerca de los personajes y de toda esta situación. Los Oompa Loompas también son personajes ya en el colectivo no solo de los lectores, sino de todos los que nos hemos acercado a este libro. Entonces,
No puedo decir mucho de Charlie la fábrica de chocolates porque creo que ya se ha dicho de todo, ya se ha dicho N cantidad de cosas, ha sido muy referenciada, ha influenciado a tantas personas, ha sido una obra trascendental que día a día creo que ha sido redescubierta. Con la nueva película, pues lógicamente va a haber una nueva generación que se va a acercar al libro y a las películas pasadas. Sin embargo, esto es algo que muy poca gente sabe, de hecho hasta yo me sorprendí cuando lo descubrí. Y es que Charlie y la fábrica de chocolates tiene una secuela, y es Charlie y el ascensor de cristal. Fue una segunda parte que se escribió, lógicamente. Aunque hay como dos versiones, bueno, hay muchas, pero hay como dos muy populares. De hecho, la que yo conocía es que Dahl, obviamente, no tenía pensado escribir una segunda parte, una continuación. Sin embargo, cuando ve el éxito del libro, que en su momento rompió récord de ventas, y luego llegó a la película y empezó como a tener más fama, pues se decía que muchos niños le escribían pidiéndole otro libro, pidiéndole más libros, le preguntaban acerca de Charlie, de Willy Wonka, de todos los personajes, qué les había pasado a los otros niños. Entonces, tal, se dice que esto digamos, por presión más de los fans y de los lectores que de interés propio, quiso hacer una segunda parte, una continuación, y de hecho también se decía que quería hacer como más libros inspirados en Willy Wonka, bueno, más bien Charlie y Willy Wonka. Y crea Charlie y el ascensor de cristal, que es un libro que casi empieza donde termina el anterior, que nos muestra a Charlie y a Willy Wonka en este ascensor de cristal, que para quien no lo sabe es un artefacto que utilizan para viajar, es como una nave que utilizan al final del primer libro. Y deciden ir a la luna, bueno, más bien al espacio, a diferentes planetas, a buscar nuevos sabores para los dulces. Y terminan en medio de una guerra entre dos razas extraterrestres, y ahí es donde vale todo. Es un libro que yo tuve la oportunidad de leer, los conseguí los dos. Yo ya sabía que había una segunda parte, pero nunca lo había visto en físico. En un bazar de libros estaba un paquete con Charlie la fábrica de chocolates, el ascensor de cristal y Matilda, y obviamente me los compré. Matilda y la fábrica de chocolates, pues, me parecen dos obras maravillosas, pero creo que el ascensor de cristal es para mí el peor trabajo de Roald Dahl. Es un libro aburrido, es un libro muy pesado, a pesar de ser para niños, que Dahl siempre me ha parecido ahí asombroso en la manera en que, aunque sus historias cuenten temáticas un tanto fuertes o un tanto escabrosas, le sabe dar un ritmo y un toque muy increíble para que los niños lo puedan disfrutar y entender sin más complicaciones. Y luego ya de adulto lo puedes volver a leer y le encuentras otro significado. Pero es que este libro ni siquiera tiene eso, no es ni entretenido ni divertido. Es un libro que poco me acuerdo de él, poco recuerdo, o sea, sí me acuerdo que fue un libro que no me gustó, que no disfruté, y que duele porque pues Charlie la fábrica de chocolates es un libro que me encanta, las películas, todo el concepto de esta historia de Roald Dahl. Les digo, es maravilloso. Y luego esta secuela que ni parece que sea fiel a lo que nos está mostrando. De hecho, podría no ser una secuela y seguiría sirviendo de la misma manera porque no agrega nada, no parece directamente una continuación. Es como si leyeras un libro de Sherlock Holmes, el primero, y tratara de este misterio de él resolviendo un caso, y luego el segundo te metieran cosas paranormales y fantasmas y monstruos, que digo, sí ha pasado, sí ha habido historias de Sherlock Holmes, pero no das el salto tan grave de uno para otro, y eso le quita como esencia y como encanto a lo que estás leyendo. Se nota que Dahl lo hizo sin el interés del primero. No quiero decir que lo hizo por dinero o que lo hizo por darle gusto a los fans. De hecho, se cuenta que mientras estaba trabajando o se estaba editando este libro, él ya estaba escribiendo un tercero, pero que al ver la poca respuesta que estaba teniendo el segundo, tanto en ventas como sobre todo en críticas, pues ahí lo dejó y ya no volvió a sacar continuación de ningún otro libro. Hay otra leyenda que dice que este libro, que originalmente iba a ser solo uno y se va a llamar Charlie la fábrica de chocolates,
y que iba a ser solo una novela, y que todo lo que sirvió para la secuela eran capítulos o cosas que Dahl había quitado porque no le había gustado, que digamos que el libro original, el manuscrito original lo dividió en dos, y que lo último ya no le gustaba, pero que cuando vio el éxito del libro, el editor le dijo vamos a sacarlo como una secuela, y Dahl solo autorizó, y por eso no se siente como una historia bien construida. Eso lo leí hace poquito que estaba investigando para este video. Y no sé, no sé cuál de las dos haya sido la verdad. Si esto se escribió igual en un solo manuscrito, pues me sorprende que al principio, pues La fábrica de chocolates fuera un libro que se nota que le gustaba, que se nota que le agradaba contar esta historia, y luego a mitad del libro se volviera una cosa muy extraña. Que eso pasa a veces mucho con los escritores. Algo que pasa en la literatura es que es el arte más libre, no hay un límite tal cual. No te limita el tiempo o el presupuesto como en el cine, no te limita la física como en la escultura o la arquitectura, no te limitan ciertas cosas. En la escritura tú puedes poner lo que tú quieras en una hoja y técnicamente va a tener sentido, técnicamente va a funcionar. Y eso le pasa a muchos autores. Stephen King, por ejemplo, que de repente mete como muchas subtramas y temas en un solo capítulo o en una sola historia. Y a lo mejor eso le pasó a Dahl, que pensaba que necesitaba este tipo de elementos para continuar su libro, y al final se dio cuenta que no, y por eso lo decidieron dividir. No sé exactamente qué haya pasado, no hay mucha como información en ese sentido. Pero El ascensor de cristal es un libro que ha sido un fracaso. Tal es así que las dos veces que se adaptó al cine, Willy Wonka, se intentó llevar a la secuela también al cine, pero las dos veces fracasó porque a la gente de plano no le gustaba el libro. Los productores no veían como viable hacerle una continuación basada en una historia que no estaba teniendo el mismo impacto que el primero. En el caso de Gene Wilder, de la película original de los 60, pues solo se planteó. En el caso de la de Tim Burton sí hubo una preproducción, sí se quiso hacer la secuela, otra vez con Johnny Depp, con Freddie Highmore, pero de plano se cayó el proyecto porque nadie creía en esta historia, porque el libro nunca ha sido importante, no ha sido relevante, nunca ha tenido el éxito de su antecesor. Charlie y la fábrica de chocolates, les digo, es un libro que es una joya, que se ha vuelto parte de la vida de mucha gente. Ya les digo, no solo por las adaptaciones, sino que incluso ha sido referenciado, parodiado. Hay muchos elementos de la historia en cualquier otro medio. Pueden decir cualquier serie, película, y van a ver que hay una referencia. De hecho, en Ready Player One, hace poco, el propio autor ha dicho que Charlie y la fábrica de chocolates fue de sus principales influencias para este libro. Casi se puede decir que es una nueva versión de Charlie y la fábrica de chocolates. Y si hay como un par de detallitos. Así de grande es el trabajo de Roald Dahl. Y es una pena que esta secuela, no tanto que ensucie el legado de la primera, creo que las dos han sabido coexistir. Digo, seguramente habrá fans del segundo libro, habrá gente que le guste, habrá gente que a lo mejor quiera la película, pero pues no es su mayoría. Es un libro que no sé si decir que lo recomiendo en lectura conjunta, es decir, que si les gusta este, les va a gustar este otro, pero también creo que vale la pena. Digo, todos tenemos gustos y a lo mejor habrá gente a la que este libro le llame la atención, habrá gente que este libro lo considere mejor, habrá muchas opiniones, habrá muchas experiencias a lo mejor con este libro, que como les digo, siempre puede haber un lector buscando una historia como esta, y a lo mejor hay alguien que quiere buscar este tipo de novelas para los niños, para influenciarlos y llevarlos al mundo de la literatura. Roald Dahl creo que me parece, les digo, el mejor escritor infantil de todos los tiempos. Incluso su libro menos bueno, que lo consideraría de esa manera, me parece valioso. Preferiría mil veces que un niño esté leyendo un libro como este, que aún con sus errores y con sus desperfectos, pues tiene algo interesante que contar.
Y también podría ser un buen acercamiento al, no sé, al género de la ciencia ficción, que era muy popular en la década de los 60, que es cuando se publica. Entonces, Roald Dahl me parece un genio. Me parece que si quieren llevar a los niños al mundo de la literatura, que lo quieren hacer que se interese por esta actividad, sin duda alguna él siempre va a ser una buena opción. Es un escritor fácil de encontrar en muchas librerías, tienen casi un pedacito infantil y ahí van a encontrar siempre libros de él, no solamente Charlie la fábrica de chocolates o Matilda, van a encontrar El buen amigo gigante, El fantástico señor zorro, Las brujas. Dahl, debo agradecerle que tuvo ese tino de, aún siendo infantil, buscar diferentes géneros, buscar diferentes estilos, buscar diferentes propuestas para no nada más quedarse en un solo estilo. Y eso, hay autores que más consagrados, mucho más, digamos, de otros temas más fuertes o maduros que jamás en su vida salieron de su género. Y tal, sí, o sea, sí se le daba por experimentar y buscar otro tipo de historias que contar, y eso siempre se agradece en un escritor. Entonces, ahí se los dejo, Charlie la fábrica de chocolates, y si por casualidad o por curiosidad quieren seguir adentrándose en este pequeño universo, pues Charlie y el ascensor de cristal, para que los busquen, los disfruten, los compartan, y espero que ustedes encuentren un maravilloso mundo entre las páginas de estos libros. Yo me despido pidiéndoles que se suscriban, que me comenten, que me compartan, que si me van a tirar hate lo hagan con buena ortografía, todo es bienvenido. Y bueno, no me queda más que decirles que los espero la próxima semana en otro lunes de literatura aquí con el Lector Anónimo, y que disfruten de sus lecturas.